Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Maestro Azuaga, qué voz tiene este hombre de la promo, ¿eh? Total, ¿eh? Es una cosa insuperable. Sí, absolutamente. Insuperable. Oiga, por cierto, que estamos con el concurso de la partida del siglo, el juego de Paolo Mori, que bueno, viene de la partida entre Spassky y Fischer, ¿no? Entre Spassky, campeón del mundo, claro, y Fischer, el aspirante, en Reykjavik, 1972. Aquello fue como la final aquella mítica de Federer y Nadal en Wimbledon 2008, que hay, por cierto, un documental buenísimo en Movistar. Sí, podría estar ahí, ¿no? Sí, puede ser la partida más mítica de la historia del ajedrez, o por lo menos entre las más míticas, entre las tres, digamos. Vale. Bueno, pues nada, que estamos con el regalín. Con el regalín, y simplemente, pues para que sepáis que la partida del siglo pues tiene todo. ¿Usted se ha suscrito ya? ¿O? Sí, hombre. O sea, participa. A todas las plataformas, pero como anónimo. Venga, vale. Como anónimo. Hola, hola, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a nuestra partida semanal al tablero. Bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes, el maestro Azuaga. ¿Cómo va la vida? Bien, bien, bien. Estoy aquí intentando, es que no sé si atreverme o no. Hombre, atrévase, ¿eh? Venga, esto sí. Es un espacio de libertad. Pues venga, nos vamos a atrever a jugar hoy, con el permiso de la audiencia, una Rosolimo, ¿vale? Que vamos a hablar de Nicolás Rosolimo y a mí se me ha ocurrido que, mira, pues, una Rosolimo, ¿vale? Ya, ¿yo? ¿Y usted? A ver, yo le digo a la audiencia, una Rosolimo, ¿qué es? Es una forma de jugar con blancas contra la siciliana, ¿vale? Ahí lo tiene usted, ¿vale? Vale, lo tengo aquí. Venga, va. Si me tocara a mí jugar ahora con negras, maestro, le confieso que ya estaría perdido, no sabría qué mover, estoy fuera de teoría, que se dice. Claro, es que hemos hecho, a ver, quien me siga, que levante la mano, ¿eh? Hemos hecho E4, claro, luego C5, caballo F3, ya, caballo C6, alfil B5, y yo le voy a recomendar, Roberto, que haga usted aquí G6. G6, lo he visto, ¿eh? Vale, lo incorporo a mi repertorio. Bueno, venga, bien. Aclarado. ¿Qué más tendremos hoy? ¿A quién tendremos en nuestra sección de enroque corto? Bueno, vamos a hacer hoy por una vez el enroque largo transoceánico y vamos a hablar con Alejandro Oliva, que está en Argentina esperando la llamada de Hackeados para hablarnos de un proyecto musical que recupera las lenguas originarias de Sudamérica. Vale, pues veremos si hay aplausos o abucheos con Oliva, y en la sección Jaque Captura Amenaza seguiremos progresando, mejorando nuestros niveles. El mío particularmente, gracias a los consejos del maestro Luisón. No se pierdan el de hoy porque vamos a aprender, atención, en qué orden de piezas deberíamos enseñar ajedrez a los más pequeños. Buena cuestión esa. Sí. Muy bien. Bueno, pues para poner un cierre de lujo al programa número 13, en la gran diagonal vamos a tener un saludo muy especial de una de las voces femeninas más queridas del mundo del ajedrez. Un bonito acento latinoamericano. Hasta ahí. ¿Hasta ahí puedo leer? Sí, hasta ahí. Vale, ¿empezamos? Venga. 3, 2, 1, arrancamos. Y arrancamos con cuentos, jaques y leyendas, y con un título que me gusta mucho. Dice Nicolás Rosolimo, un ajedrecista, puntos suspensivos, y algo más. A mí lo que me gusta de verdad, a usted le gusta el título y a mí lo que de verdad me gusta es que le veo ya con la máquina del tiempo. Sí. Ya aprende, ¿eh? O sea, ya se la trae, o sea, está perfecto. O sea, sí, solo espera una fecha. Sí. ¿La pone ya? Bueno, si usted me va diciendo, yo voy escribiendo aquí, mira, ya la tengo. Venga, va escribiendo, va. 24 de julio de 1975, vamos a hablar... Que esto la gente no se lo cree, pero es que yo tengo aquí la máquina, sí, mira, total. ahí está. Agárrese. Ahí está, vale. Perdone, dígame. 24 de julio... Año 75, 1975, ¿sí? Y ponga usted Rosolimo con doble S. Vale, perfecto. Vamos allá. Ha quedado largo, ¿eh? Buah. Vaya viaje hemos hecho, ¿eh? Ha sido un viaje.
Pues estamos en Nueva York, ¿eh? New York. Sí, en realidad Nicolás Rosolimo, con ese nombre tan italiano, fue ucraniano. Anda. Y es conocido por la variante de una defensa de ajedrez que lleva su nombre, que acabamos de ver una vez hemos empezado el programa, y también por ser un artista polifacético e irrepetible, ¿vale? Pero hoy, Roberto, vamos a empezar la historia por el final. Bueno, con esta trompeta suena final catastrófico, con aroma a misterio también, ¿no? Sí, de hecho lo es, ¿no? Es decir, no se sabe muy bien qué le ocurrió a Nicolás Rosolimo, pero cuentan que tropezó por unas escaleras, se golpeó la cabeza, y al parecer Rosolimo salió de la casa de un alumno al que le daba clases de ajedrez, como tantas y tantas veces había hecho a lo largo de su vida, más por necesidad que por vocación. Tras ese golpe seco, se lo llevan a un hospital, el de St. Vincent's, en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan, y allí estuvo 3 días, ¿no? Al final murió el 24 de julio, que por eso ponía usted la fecha, de 1975, con 65 años, uno más que las casillas de un tablero de ajedrez. Efectivamente, hemos empezado por la parte de atrás de la historia. ¿Y qué fue lo que realmente le pasó a nuestro protagonista? Claro, ahí hay una nebulosa, una confusión, ¿no? La policía, bueno, pues certificó el accidente, pero, bueno, se dice que Rosolimo, que era aficionado a esto de estar espirituosamente contento, decía, la bebida, ¿vale? Pues a lo mejor también algo tuvo que ver, pero hay otros más cercanos que defendían la teoría de que fue un asalto, es decir, delincuentes callejeros de poca monta que provocaron la tragedia y, a decir verdad, su biografía entera, no solo la caída, fue una verdadera tragedia. Bueno, alimentando la leyenda y la tragedia. Cuéntenos, maestro, esta biografía trágica. ¿De dónde viene Rosolimo? Sí, Rosolimo en realidad, su padre, habría que hablar del padre, Spiridon, que tiene nombre de medicamento o algo, ¿no? Sí. De pastillita, ¿no? Pues Spiridon Rosolimo, que fue el padre de Nicolás, fue un retratista, un pintor ruso de origen griego, que trabajaba para el ejército ruso, ¿no? Bueno, en los primeros años del siglo XX lo envían a Manchuria, a que pintase allí la contienda, la batalla contra los japoneses, y allí se enamora de una escritora, de una periodista, que estaba allí trabajando, ¿no? Cubriendo la guerra, y se enamora de ella, ¿no? Bueno, pues en medio del conflicto bélico se casan, tienen 2 hijos, Alexander Rosolimo, el más pequeño, que es el protagonista de esta historia, y cuando Nicolás Rosolimo tenía solo 6 meses, al papá lo acusan de colaborar, atención, en el asesinato de un tal Piotr Stolpin. Imagínense, era el primer ministro del zar, Stolpin, ¿vale? Así que, bueno, el papá de Nicolás tuvo que huir en cuanto pudo y dejó allí a su mujer y a sus 2 hijos en Kiev. Bueno, pues tras un periplo lleno de aventuras, Spiridon se instaló en Nueva York, abrió el estudio Spiro, donde, quizás para olvidar, se dedicó a lo que amaba, que era pintar. Estamos en el estudio Spiro, estamos en Nueva York, pero ¿qué pasó con su mujer y con sus 2 hijas? Entre ellos, nuestro protagonista, el pequeño Nicolás. Claro, allí se quedó Xenia, que se llamaba su mujer, pero ella no lo tenía muy fácil para volver, ¿no? Estalló la revolución rusa, la cosa se puso aún peor con la llegada al poder de Stalin, ¿no? Y bueno, pues algunas fuentes incluso cuentan que los comunistas la confinaron en un sótano y bueno, allí estuvo ella, ¿no? Como pudo, ¿no? Bueno, finalmente se escapa, pasa por Checoslovaquia, se enrocó, digamos, con sus 2 hijos a Francia, en París, y para entonces ya Nicolás Rosolimo era un adolescente que gracias a las lecciones de su madre había destacado como un joven talento del tablero, ¿no? El primer problema de ajedrez que le publican en un periódico, a Nicolás Rosolimo, es una joya táctica, Roberto, de cálculo que inventó con solo 16 añitos. Con solo 16 añitos. Ya apuntaba alto, ¿no? El pequeño Rosolimo. Creo, maestro, que en París, Nicolás, cuando he dicho antes el pequeño Nicolás, me ha sonado raro, ¿eh? Nicolás Rosolimo aprovechó para acudir nada menos que al Café de la Regence, donde se puso bajo la tutela de Camille Séneca, un poeta, músico y notable problemista, ¿no? De origen rumano. Exacto, así es, tal cual, está usted muy bien documentado. Allí entró en contacto con Camille Séneca. El ajedrez a Rosolimo hay que decir que no le daba para vivir y menos aún para sus juegas nocturnas. Ya hemos dicho antes que le gustaba un poquito, ¿no? La espirituosidad, la bohemia, el cabaret, ¿vale? Imagínese en París, ¿no? Bueno, pues empezó a trabajar como taxista, ¿no? Y bueno, así
habían hecho también otros apátridas venidos del este, y Nicolás empezó a destacar cada vez más y más y más en los círculos ajedrecísticos, que fue cuando conoció a este señor que usted nombraba, a Camille Sénéca, ¿no? Sí. 1934, Roberto, Rossolimo gana el torneo de ajedrez de París. ¡Ole! Un título que logró hasta en 7 ocasiones. 1938, Rossolimo queda segundo en un fuerte torneo, solo por detrás del ex campeón del mundo José Raúl Capablanca. ¡Ole! ¿Cómo era su estilo? Que esto yo sé que a usted le gusta, ¿no? ¿Cómo jugaba, no? Sí, bueno, pues él era un táctico imprevisible en el tablero. Hubo quien le sugirió a Rossolimo que actuara de una manera un poco más atlética, que diga más sólida, pero que no arriesgara tanto y qué tal, ¿no? Pero él decía, ¿qué se supone que debería hacer? ¿Cambiar mi estilo romántico y convertirme en un cazador de puntos? Perdone, pero no. Lo siento, pero no lo haré. Lucharé por el arte del ajedrez y jamás me convertiré en un monstruo. Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo. Creo que este romanticismo de Rossolimo también se dio por aquellos años fuera del tablero, y nuestro protagonista se casó con Vera, quien al parecer fue el amor de su vida. Exactamente, él también fue un amoroso, ¿no? No solo en el tablero, fuera del tablero. Bueno, tuvieron un hijo, Vera y Rossolimo, al que llamaron Alexander en honor a su hermano, del que por cierto poco o nada conocemos, ¿vale? Bueno, en 1947 la madre de Rossolimo se marchó a Nueva York para reunirse con su marido. Recuerda que estaba allí pintando el hombre, ¿no? En su estudio. Bueno, no lo veía desde hacía más de 30 años, ¿vale? Y es entonces cuando Nicolás Rossolimo, nuestro protagonista, se convirtió en el campeón de ajedrez de Francia. Representó al país galo en la Olimpiada de 1950. Es la de Dubrovnik, en Croacia, la de 1950, ¿eh? Ahí está. Vale. Por cierto, tengo algo que ver con Rossolimo. He estado viendo la biografía y Rossolimo y yo tenemos una cosa en común. A ver. Somos los dos. Solo una, seguramente. Somos los dos cinturón marrón de judo. ¡Hala! Y es muy graciosa esta anécdota porque su mujer dijo de él, orgullosa, dijo: mi marido juega como un genio, es un artista, ejecuta una maravillosa combinación y te mata como un pollo. Está bien, no conocía eso, pero no me gustaría haber estado ahí cerquita de Rossolimo. Cuidadito con Roberto y Rossolimo. Bueno, pues en 1952 avanzamos. Rossolimo se enrocó en largo y decidió emigrar a Nueva York con Vera y con su hijo Alexander, que ya tenía 12 añitos, con la idea de reencontrarse con sus padres y allí pues prosperar en su carrera como jugador de ajedrez, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nos metemos en situación, Roberto. Nos vamos ahora ya sí que todos juntitos, de la mano, a Nueva York. ¿Ha dicho juntitos de la mano? Sí. Pensaba en la audiencia, no en usted, pero sí. Vale. Bueno, sucedió ya en Nueva York que Rossolimo siempre se arrepintió de esta decisión, porque la vida de un ajedrecista pues no era fácil en los Estados Unidos de los años 50. Supongo que porque no había muchos torneos y de haberlos debían tener poco premio, ¿no? Poco dinerito. Exactamente, era por eso, ¿no? Entonces, bueno, Rossolimo jugó lo que pudo y en 1955 ganó el Abierto de Estados Unidos, que no estaba nada mal, y además lo hizo en el primer puesto, empatado con el gran maestro Samuel Rojeski, ¿no? Bueno, pues el premio para el campeón de este torneo fue recibir un Buick Century, un coche muy elegante que Hollywood puso de moda. Sí. Yo creo que todo el mundo lo sabe, perdonen la petulancia, pero el cine, Hitchcock, ¿se acuerdan, no? Esos vehículos tan estéticos, Vértigo, 1958, Los pájaros, 1963, con Tippi, ¿eh? ¿Os acordáis? Pues con Tippi Hedren, que era la madre de Melanie Griffith. Pero no sabía lo de los coches, ¿y qué pasaba ahí? Pues nada, que que simplemente estoy apuntando esto, que son unos cochazos, y ahí estaba Rossolimo con uno de ellos. Ah, amigo, pues no sabía yo que salía en las películas de Alfred Hitchcock. Claro, con Tippi Hedren. Bueno, pues no sabemos si fue con el Buick Century o no, pero Rossolimo volvió a ganarse la vida como taxista, esta vez en Nueva York, en los alrededores de Greenwich Village, ¿no? ¿Oh? Pero además de taxista, Nicolás trabajó como botones en el hotel de lujo Waldorf Astoria, ganó algo de dinero jugando partidas en el mítico Manhattan Chess Club y hasta tocó el acordeón. Hasta que finalmente, por fin, abrió su propio negocio, ¿verdad? Claro, en 1958 sabemos que Rossolimo invirtió casi todos sus ahorros, que eran unos $1.400 de la época, Roberto, en abrir el Rossolimo Chess Studio, un lugar donde se jugaba al ajedrez, se vendían libros y podías tomarte una copa. ¿Nos podemos ir al Rossolimo Jazz Studio? Ojalá. Venga, vamos. Si esto es lo bueno del podcast y de la radio, que
cerramos los ojos. Ya estamos. Y ahí estamos. Podemos evocar ese instante, ese aroma incluso. ¿Cómo olería, A tabaco. Seguro. y algo más. Bueno, pues él confesaba, mis amigos pensaron que estaba loco, ¿no? Reconoció el propio Rosolimo, ¿no? El estudio permaneció abierto 15 años, y aunque Nicolás no pudo abandonar el taxi porque no le daba de comer lo del estudio, sí que le trajo la oportunidad de seguir disfrutando del ajedrez en un ambiente desenfadado, por el que desfilaron con frecuencia gente como Bobby Fischer. Allí leyó el pequeño Bobby muchos libros en ruso, por cierto, y Marcel Duchamp, que fue amigo íntimo de Rosolimo. Ahora que menciona Duchamp, me acuerdo que usted me mostró hace tiempo un disco grabado por el propio Rosolimo, en el que Duchamp diseñó la carátula y la contra. Y si no recuerdo mal, era así como un rollo ajedrezado. Y luego la parte de atrás tenía como una espiral. Sí, además es precioso, ¿eh? Además se nota la mano de Duchamp, ¿verdad? Bueno, pues en 1962, en efecto, Nicolás Rosolimo grabó un álbum, que es este que usted está describiendo, donde pone voz, porque también cantaba, a 14 canciones populares rusas, ¿no? Hace un tiempo, el gran maestro Juan Antonio Bellón me confesó que había conocido a Rosolimo, que jugó con él en el torneo Costa del Sol, en el Hotel Málaga Palacio, de aquí de Málaga, que hicieron tablas y que muy poco después Nicolás Rosolimo abandonó Málaga para irse de nuevo a Nueva York, ¿no? Bueno, pues su amigo común, el griego Estrabos, amigo común de Bellón y de Rosolimo, le enseñó a Bellón el estudio de ajedrez que Rosolimo había montado en un piso alquilado de Torremolinos. ¿Qué dice? Es decir, Bellón me decía, a ver, yo no entré, pero sí sé que Vera, la mujer de Rosolimo, se encargaba del bar del estudio allí en Torremolinos, ¿eh? Se jugaban partidas, funcionaba como un club social, ¿no? Y no sé cuánto pudo durar aquello, me confesaba Bellón, pero yo lo vi. Pero qué maravilla. O sea que podemos decir que el estudio de Rosolimo de Nueva York, por un tiempo, estuvo en Torremolinos, en Málaga. Exacto, sí, así me lo Andalucía, contaba. España. Me lo contaba Bellón así, tal cual, ¿no? Qué maravilla. Pero es que la historia además es todavía más sorprendente, ¿no? Y es que, bueno, en esta diagonal de los recuerdos que tenía Bellón hablando de Rosolimo, me contó que conocía también muy bien a un georgiano que residía aquí en Benalmádena, de nombre impronunciable, Zebrikov, creo que lo diré bien, y los dos, Rosolimo y Zebrikov, hablaban ruso, ¿no? Bueno, pues durante muchos años Zebrikov fue el secretario particular del rey de Georgia en el exilio, ¿no? Y amaba profundamente el ajedrez. Sí. Rosolimo le regala a Zebrikov el disco que usted acaba de contar antes, con las 14 canciones populares, ¿no? Sí. Bueno, y nada menos que Boris Spassky, el campeón del mundo, se entera de la existencia de este disco y él quiere tener también una copia, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí que Zebrikov le dio el disco a Juan Antonio Bellón para que Bellón, cuando viera a Spassky, también se lo diera. Y allí que iba por media Europa buscando a Spassky Bellón a ver si conseguía darle el disco de Rosolimo. ¡Qué historia! Madre mía, ¿eh? Vale, vamos terminando, que se nos hace tarde, por favor. Venga, vamos a irnos al disco de Rosolimo, ¿no? Que los títulos están en inglés, pero Nicolás cantaba, y además muy bien en ruso. Y si quiere, mira, pongo el primer tema de la cara A en el ordenador, y si le parece, la vamos a oír. Venga. Es como muy emocionante, después de haber contado parte de su historia, que haya un recuerdo sonoro y que lo estemos escuchando. Sí, pobre, a mí me da una pena cuando lo escucho. ¿Le da pena? Sí, mucha. De verdad, le digo, ¿eh? ¿Y por qué? Se va, su padre lo abandona, luego su madre, luego de taxista, nunca puede hacer lo que quiere. Hombre, pero montó un club de ajedrez. Ya, pero me da pena, Roberto. Pues aquí la historia de hoy, que al maestro Arzuaga le da pena, y que hemos titulado Nicolás Rosolimo, un ajedrecista y algo más. Жизнь и смерть для меня все равно. Камня горе, жизни море, можно вычерпать до дна. Сердце тише, выше, выше, кубки старого вина. На-на-на-на, на-на-на-на, кубки старого
final. Y después de cuentos, jaques y leyendas, llegó el momento del conversatorio. Maestro Azuaga, llegó el momento de enroque corto. De enroque largo en este caso, ¿no? Sí, muy largo. Bueno, transoceánico. Total. Bueno, si te parece, Roberto, Me parece. vamos a hacer ya directamente el perfil. Vamos a hablar hoy con un cantante, bajista, compositor, ¿Sí? director de teatro, actor, Olé. docente. Madre mía. Vamos a hablar con Alejandro Oliva. Mundialmente conocido por todos vosotros por ser el fundador del grupo musical Tocada Movida. Don Alejandro Oliva, ¿cómo estás, querido? Hola, muy buenas. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, llamada transoceánica porque nosotros estamos en España, pero tú estás al otro lado del charco. Exactamente, pues, del llamado charco acá en Buenos Aires, que por suerte aflojó un poquito. Hasta hace 2 días hacía un 40 grados de térmica, Sí. de sensación térmica. Ahora estamos en un agradable 25 grados. Bueno, pues Así igual que nosotros estamos en Málaga, Costa Claro. del Sol, y estamos hoy que estamos grabando el programa, febrero, invierno y 25 grados. Uy, estamos unidos por la temperatura. Y se por el podría cambio decir. climático, me parece. En fin. Sí. Querido Alejandro, gracias por estar en Hackeados. Empecemos por Tocada No. Movida, una banda que lideras con todo un grupo de amigos y con la que hacéis canciones, jugando al ajedrez. Cuéntanos, ¿cómo nació este proyecto? ¿Qué hacéis realmente y por qué lo hacéis? ¿Por qué hacéis Tocada Movida? Bueno, mira, el proyecto nació hace ya más de 15 años con la idea de poder abrir alguna puerta de entrada distinta al ajedrez, que para los que no juegan tiene la fama de que está buenísimo el ajedrez pero es aburrido, o bueno, o todas estas cuestiones, para mí no es, porque es para pensar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, y normalmente los torneos de ajedrez de chicos y chicas, de alumnos, tenían esta fama de que están todos sentaditos, todos ordenaditos, todos que nadie puede hablar. Entonces empecé a hacer canciones de ajedrez, en realidad como un recurso, porque yo trabajaba con chicos que tenían ciertos problemas cognitivos, con la idea de que pudieran de alguna manera aprenderse algunas reglas del movimiento de algunas piezas. Y así, bueno, nació Tocada Movida. Una de las cosas que más costó fue el nombre, porque no sabíamos cómo ponerle, qué nombre ponerle, y resultó que, bueno, Tocada Movida es una regla del ajedrez, tocamos música, se genera una movida, cerró por varios lados. Sí. No fue mi idea, no me voy a hacer cargo, pero sí reconozco una buena idea. No tengo yo buenas ideas, pero reconozco la buena idea. Yo pensaba que era Así tuya, Ale. Está bien. La Te verdad. debo haber mentido, en algún momento te debo haber mentido, pero ahora que estoy viejo estoy volviendo a la verdad, así que... No, pero porque es típica tuya, es que eso, bueno, te pega mucho el copyright. Bueno, en 2021, Ale, tú me corriges si digo algo mal, ¿vale? Creo que Dale. ganasteis la beca Creación que otorga el Fondo Nacional de las Artes de Argentina. El proyecto que presentasteis consistía en traducir y versionar las canciones que habíais hecho con la temática del ajedrez a través del grupo de Tocada Movida, pero lo traducíais y lo versionabais a 3 de las lenguas originarias de Sudamérica, el aymara, el guaraní y el quechua. Cuéntanos, Alejandro, los detalles de este hermosísimo proyecto. Sí, mira, los detalles, en principio... una de mis obsesiones o de mi forma de encarar los juegos y el ajedrez en particular es como considerarlos parte de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y justamente como para no perder la identidad cultural, que la cultura es lo que en realidad son una serie de costumbres que identifican a los pueblos. Y con esta cuestión globalizada cada vez se va teniendo menos por ahí... le da menos importancia a cosas que fueron ancestrales para los jugadores de todos los pueblos originarios. En realidad se le dice pueblos originarios a los que, por lo menos la definición nuestra, a los que estaban antes de que vinieran acá los españoles, digamos, Colón y toda la conquista. Pero en realidad, si vamos a hablar de la etimología, originarios todos somos, porque todos tenemos un origen. El tema es que de estos pueblos los orígenes a veces se han perdido, y una de las cosas que se va perdiendo también es el idioma. Y como normalmente lo hablan la gente, los adultos mayores, y no hay algunos de los idiomas no tienen un registro escrito, o por lo menos no lo tienen de la manera que nosotros lo consideramos.
con letras, sino que por ahí es más con símbolos, a veces con inclusive hilos y nudos. Ajá. Entonces se nos ocurrió poder ayudar a conservar una partecita de los 3 idiomas originarios que más raigambre tienen en la Argentina, que son los que vos comentaste, el aymara, el quechua y el guaraní, Ujú. y respetando mucho a las comunidades que ellos hicieran las versiones y traducciones, porque incluso hay palabras que no existen de la terminología del ajedrez. Por ejemplo, no existe el concepto de reina, no existe el concepto de una torre o castillo. Entonces se tenía que andar cambiando por ahí conjunto de piedras, Ujú. o por ahí como una loma, y esa fue la parte que para mí fue como mucho más interesante de todo el trabajo. Inclusive todavía no lo terminamos con la comunidad aymara, lo hicimos con la guaraní y lo Y hicimos con la quechua, ¿no? con la quechua. Ajá. La quechua es muy digamos, de los incas, es la que viene de todo el Alto Perú y el Perú, y la guaraní es en la zona de Paraguay y la zona de Misiones, que es una provincia de acá de Argentina, pero bueno, es más desde el lado del Paraguay. Ujú. Y incluso Paraguay tiene las 2 lenguas aceptadas, su moneda se llama guaraní, o sea, Paraguay tiene un respeto muy bueno, por lo menos por el idioma de sus ancestros. Muy bueno. Entonces, bueno, hicimos ese pequeño aporte, que además, como son canciones de juegos, y además se supone que los niños y las niñas juegan, es una manera de reivindicar un poco el idioma con la pirámide invertida, no que la sostengan los adultos mayores, sino que venga desde la Desde infancia abajo. para arriba, ¿no? Muy bien. Exacto. La última vez que estuviste hace no sé ni cuántos años con nosotros en el Rincón del Ajedrez en radio, me acuerdo muy bien que barritaste, es decir, imitaste el elefante, ¿vale? Así es, es verdad. Sí, Y me acuerdo- es una habilidad que creo que no perdí, pero bueno, No, me acuerdo de ello porque acabas de decir que no en todas las lenguas originarias de Sudamérica existen incluso los términos de ajedrez, ¿no? Ya. El alfil es un elefante y creo que tenemos en guaraní la canción de Sí. Torre, Caballo y Alfil. Sí, sí. Y vamos a ver cómo suena. La tenemos aquí, en mira, esa mira, lengua. mira. perfecto. Tendei bate caballo elefante, tendei bate caballo elefante, tendei bate caballo elefante, cuñaja isaí, cuñaja. Esta es el corte 3 del... Bueno, lo podéis buscar en Spotify. Ponéis Toca la movida, etiqueta guaraní, ¿no? Estaría bien dicho, ¿no? Suena muy bien, ¿eh? Sí, está bueno, y de paso me sirve para contarles como otra, no dificultad, otra vuelta que tuvo el camino, que era, conseguíamos quienes lo versionaran, del pueblo guaraní o que hablaran la lengua guaraní, pero nadie se animaba a cantarlo. Entonces, bueno, apareció esta chica que lo canta, que no es guaraní pura, entonces tuvimos que trabajar con una que no se animaba a cantar, pero que sí podía corregir la fonética, Sí. y esta otra que canta muy bien, digamos. Así Ya. que fue una conjunción de esfuerzos. Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros teníamos mucha menos exigencia respecto del lado musical que del lado de que se pueda difundir, Claro, ¿no? Y el que se lado pudiera entender. didáctico. Oye, Exactamente. he ido a vuestras redes y veo aquí, dice, nuestra políglota guaraní fue postulado a los premios Gardel. Sí. ¿Qué es esto? Mira, bueno, a Gardel medianamente lo conocen. Sí, sí, claro. Pues como nuestro así ícono de la ciudad, el cantante por excelencia. Además parece que era un excelente tipo, le dio posibilidades de trabajo a un montón de gente, y hay un dicho acá que Gardel cada día canta mejor, ¿no? Da la sensación de que pones canciones de Gardel y toda la vez el tipo aprende algo nuevo y canta mejor. Sí. Y hace unos 20 y pico de años, 25 años que existe los premios Gardel a los músicos y no solo hay un montón de rubros, hay rubros a álbumes, a canciones, a trayectorias, y se transformó en el premio, o uno de los premios más prestigiosos de la música argentina. No es un Emmy, digamos, o estas entregas fastuosas que se ven en Estados Unidos, el Emmy latino y etcétera, no va por ahí.
va por el lado de rescatar las culturas, un poco lo nuestro, digamos, lo argentino, con cuestiones también modernas, no es que solamente está el folclore o el tango, sino que hay un montón de cantantes y que, por ejemplo, el movimiento de rapeo, acá está, el rap está muy de moda. Bueno, también se califica a ese rubro, pero bueno, nos hemos postulado y bueno, ahora hay que esperar. Sí, hay que esperar. Claro. Estamos con los dedos cruzados. Aquí lo tengo yo. Dedos cruzaditos. Certificado de postulación, premio El Carnet. Creo que es en mayo. Esto es. Sí, en mayo saldrá. En mayo sale como la primera parte de la postulación y creo que después a mitad de año vienen los ganadores. Vienen los premios, las celebraciones y las llamadas desde Hackeados para que nos lo cuente. Oye, vamos a... Antes de que nos tengamos un cafelito, te quiero sacar un tema aquí que antes hablabas de las lenguas originarias y bueno, hemos estado explicando este proyecto tan bonito que tenéis con el aymara, con el guaraní y con el quechua, que yo antes decía quechua. Pero ahora que hablamos de originario, quiero que nos cuentes el proyecto que lideras y que tienes en la cabeza desde hace tiempo, además me consta, a propósito no solo del ajedrez, sino de los juegos originarios, no las lenguas, sino los juegos. ¿En qué consiste esto, Ale? Bueno, mira, la verdad que eso también, como uno va todo el tiempo como una esponja absorbiendo cosas y aprendiendo cosas, ¿no? Y yo me daba cuenta que obviamente a todos nosotros nos apasiona el ajedrez, pero digamos nosotros en nuestras escuelas no se enseñan los juegos de los pueblos originarios. O sea, como que... Y uno tiende, por una cuestión de preconceptos, o por lo menos míos, a que deberían ser juegos medio simples, medio que no tienen demasiada táctica, estrategia, o solo basados en el azar. Y realmente, investigando los juegos, hay juegos apasionantes que en algunos lugares se siguen jugando. Y entonces, además de poder difundir el tema de las lenguas originarias, que no está solo para las lenguas originarias, lo estamos versionando y traduciendo a inglés, francés, catalán, portugués, etcétera, ¿no? Portugués también, exactamente. Entonces, ganamos un segundo premio, que fue un mecenazgo que otorga la Ciudad de Buenos Aires. Mecenazgos que te contactan con empresas para que la empresa subvencione un proyecto. Y en este caso es el proyecto de la grabación de un disco sobre canciones de juegos originarios de América. Qué chulo. Qué bueno. Qué chulo. Así que en eso estamos, estoy en la etapa de componer y de producir, apenas tengamos material, obviamente que lo vamos a compartir con ustedes. Ale, si te hacen falta dos voces, una grave y otra flautada, no nos llames. Bueno, entonces no nos llames. Claro, no, está muy bien, porque a veces uno tiene claro a quién llamar, pero no tienen claro a quién no llamar. Y si voy tachando nombres, por ahí llego a alguien. Pero yo igual, por una cuestión afectiva, me encantaría que ustedes dos canten algo. Qué bonito cuando hay confianza. Bueno, yo estoy escuchando todo el rato Tocada Movida, estoy en el corte número 2 que se llama Petiso y Cabezón. Mira cómo suena. Para irnos directamente al cafelito. Oye, que tenemos momento cafetería, así que, Oliva, ¿tú cómo tomas el café? Bueno, o a lo mejor tomas mate, ¿no? Negro. Estoy tomando mate ahora, pero el café lo tomo negro, sin azúcar, sin nada, para conservar mi línea, que no es muy fina, pero no importa. Vale. Oye, ¿los argentinos tomáis mate constantemente? Esto es así, ¿no? Es un hecho. Mira, depende de las regiones, pero yo por lo menos estoy tomando mate constantemente. Vale. Mis amigos en general tomamos mate y lo tomamos amargo, y es una experiencia que hay que pasar, ¿eh? Sí. Yo le doy un mate amargo a alguien y le saco una foto inmediatamente. Ya. Bueno, yo voy a por los cafés negros, porque el maestro también lo toma solo, y tú le explicas, maestro, lo del bleach. Ale, mira, yo sé que somos así, gente cariñosa y muy hospitalaria, pero también tenemos un poquillo aquí de mala uva, ¿no? Es decir, claro. Entonces, mira, aparte está por estrenar, que en el cuestionario Blitz, que es donde estamos ahora, ¿vale? Vamos a someterte a una batería de preguntas. Se llama Blitz por algo, es decir, tienes que contestar muy rápido. Si no lo haces bien, digo que está por estrenar, que en Hackeados el abucheo. Lancemos el primer abucheo. Entonces, bueno. Es que
casi seguro que lo voy a lograr. Venga, a ver si lo logras, ¿vale? Venga, va. Vale, ¿estáis preparados? Venga, yo sí. ¿Estáis preparados? Alejandro, ¿tú estás preparado? Pues nada, señoras y señores. Sí, me puse una remera de fútbol. Vale. Pues bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de hackeados, el modo más básico, clásico y fundamental, más directo de ganar enemigos. Hoy en la silla de tortura radiofónica desde Argentina, el gran Alejandro Oliva. Venga, primera pregunta facilita. Plan tranqui. ¿Caballos o alfiles? Caballos. Vale. Venga, Ale, cuando juegas al ajedrez, ¿qué error acostumbras a tener y todavía no das con la tecla? Me cuelgo muchas veces piezas. Vale. ¿Cuál dirías que es el mejor momento del día para echar una buena partida? 7 de la mañana. Eres un provocador. ¿Cuántas veces, Ale, has tenido que justificar lo que haces o lo que has hecho a lo largo de tu vida dedicándote al ajedrez? ¿Nunca, muchas o infinitas veces? Infinitas veces. ¿Qué cosa odias del ajedrez? Los contrarios, cuando me ganan. Cuando te ganan, ¿no? Va, tenemos que poner un podium, un Olimpo, con las 3 figuras más importantes de la historia de este deporte. ¿Cuáles serían? Capablanca, Fischer y Manuel Azuaga. Ole. Hablemos de literatura. ¿Qué libro que no sea de ajedrez nos recomiendas para leer? ¿Alguno que te impactara por algún motivo y en algún momento? Hombre lento de Coetzee o Coetzee. Ajá, ok. Coetzee se escribe. Sí, ¿a qué época histórica del ajedrez, Ale, te gustaría viajar y ser testigo directo de lo que ocurría? Me querría estar tomándome un café con Morphy. Acá Morphy le decimos a comer también, pero no, vamos a morfar. Pero con Paul Morphy, me encantaría haberlo conocido. Perfecto. Vale, está muy bien. Creo que te estás alejando del abucheo. En porcentaje, ¿cuánto le das a que Carlsen vuelva a jugar un campeonato clásico por el título del mundo? 25%. Ajá. Penúltima pregunta. ¿Cuál es tu lugar refugio donde acudes cada vez que puedes? A mi pieza para escribir. A mi cuarto, digamos. Y estamos en la última. Tienes que completar la siguiente frase. Cuando juego al ajedrez con un amigo, puntos suspensivos. Soy feliz y la única manera de darle mate es ofrecerle un mate, pero de estos que estoy tomando. Ya. Vale, pues nada, hasta aquí el cuestionario Blitz. A ver qué pasa ahora, ¿no? llega el abucheo. Pero no me gané ningún abucheo. A ver. A ver. Sí, lo siento, Alejandro. Eres el primer abucheado de... Es que no se puede... Ahora me siento mal. Es verdad, yo también. No se puede hacer buena música, saber tanto, ser campeones del mundo de fútbol y además ganarte... Venga, que sí, el aplauso. Venga, vamos. ¡Arriba! Señoras y señores. Querido, bueno, un abrazo muy fuerte desde España hasta Argentina y siempre es un placer hablar contigo, desde luego. Igualmente, y ya nos daremos un abrazo en vivo, ojalá que pueda cruzar el charquito como dicen ustedes. Ojalá que pronto. Así que un abrazo enorme. Venga, un beso. Chao. Hasta luego, chao. Bueno, ha sido casi charla, conversación con abucheo. No, al final no. Ya hemos sido muy buenos, creo. Sí. Yo creo que un abucheo de vez en cuando, sin arrepentimiento. No, hay que empezar a... Hay que empezar a abuchear. Sí, estoy de acuerdo. Y más si se lo merecen. Como Alejandro. Seguimos con el programa. En este Hackeados número 13, torre en séptima. Recordamos que en esta sección nos colocamos en séptima fila, como una torre musculosa que domina la partida para leer los mensajes de todos vosotros y vosotras, de vosotros los oyentes, claro. Bueno, cada vez de la audiencia, yo creo que si hiciéramos una gráfica iría creciendo así como una especie de célula que se expande, ¿vale? Bueno, podéis seguir haciendo esa expansión y sobre todo escribiendo estos mensajes tan cariñosos que nos llegan a través de los perfiles de Hackeados en Twitter, Instagram o los perfiles de Diario Sur y Grupo Vocento. Estamos en todos los sitios, así que no hay excusas. Estamos en YouTube, en Podimo, en Amazon, en Apple, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox. Y sabéis que somos muy bien mandados, así que os enviaremos nuestros saludos ajedrezados y, como no, nuestros abrazos de cartón, cariño.
¿Qué tiene por ahí? Venga, tengo aquí a Manolo JCR, Sí. que pone, ¿podría vivir sin ajedrez? Ah, la pregunta del otro día. Exacto. Sí. Y dice, ¿a qué se dedicaría entonces Manuel Azuaga? Dice, gracias, me encantan los hackeados. Me encanta porque ha puesto un sticker, un meme de estos Sí, un GIF del ahí. Dr. House. Está muy bien, gracias. Bueno, yo le respondí a Manolo también, ya lo hago de nuevo, pues alguna cosa haría, yo que sé, no valgo para nada, pero algo haría. Hombre, sí, vale, sí que vale. Luis Ruiz dice, excelente audio maestro con jugosas anécdotas. Y también otro que nos pone, esto ¿cómo ha dicho que se llama? Un sticker, un meme, un... Sí, no sé cómo describirlo, prefiero no hacerlo. Bueno, Chesper que nos comparte el programa y lo manda a un grupo que se llama Ajedrez en México, nos encanta que lo hagáis. Pues, y también otro que lo hace igual, Chesper, y nos comparte en un grupo que se llama Ajedrez Perú. Así muy que bien. ya sabes, México y Perú. Pues nada, un saludo para México y para Perú. Sergio Olvera dice, maestro Luisón, no acabo de entender la ventaja de 2 peones en el centro contra 1. ¿Podrías dar algunas pistas sobre este respecto? Bueno, pues le mandamos directamente ya al buzón de sugerencias y respuestas a Luisón la pregunta de Sergio Olvera, ¿no? Además me parece muy buena, ¿no? Tengo que mandarle el último saludo en especial con todo mi cariño a Manuel Ochoa, que trabaja en Renfe, nos escucha, está suscrito, participa en todo. Ah, qué bien. Y el otro día me lo encontré por suerte en un camino de vuelta de Madrid-Málaga y nos dimos un abrazo, nos conocimos, así que saludo especial para Manuel Ochoa. Un momento, quitad la música. Me estás diciendo, maestro Azuaga, que le pararon en el tren en plan de, ¿usted es el maestro Azuaga? Bueno, me pararon de una manera tan amistosa, tan cariñosa, que ojalá me paren más veces así, ¿no? Ole. Estoy por hacerme un Málaga-Córdoba, que sé que Manuel es de allí. Mía, celebrities, VIPs, ahí está Azuaga ya. Jaque, captura, amenaza. O los consejos del maestro, gran maestro o Luisón. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Tenemos una pregunta que nos mandó Javier Osés y me parece muy buena pregunta. Javier decía, ¿cuál debería ser el orden de enseñanza de las piezas? ¿Por cuál deberíamos empezar a enseñar a los más pequeños y por qué? Pues escuchamos la respuesta del maestro Luisón. Gracias por tu pregunta. Lo primero, a los niños me parece que lo más importante es motivarlos. Da igual si al principio no aprenden bien alguna regla, luego van a practicar y la van a acabar aprendiendo bien, pero unas buenas dosis de motivación, de alegría, de juego, de diversión en la clase, eso es lo que necesitan los más pequeños, no nos olvidemos de eso. Luego, antes de las piezas, el tablero, jugar mucho con el tablero, con las casillas, con las filas, con las diagonales, con las columnas, que se familiaricen con el tablero. El tablero es el mapa del excursionista, es el terreno de juego del futbolista y es el terreno que tiene que conocer y familiarizarse con él el jugador, sobre todo los más pequeños. Y luego, tal vez el orden por el que me preguntas, te diría que cada maestrillo tiene su librillo. A mí me gusta empezar por las piezas más sencillas. Primero las torres, los alfiles, luego incorporo la dama, el rey, el caballo y los peones. Pues yo haría caso absoluto por orden, cogería cada palabra y copiaría el método. Yo no quiero vacilar, pero coincido 100% con el consejo de Luis. Pues entonces doblemente lo que he dicho. La miscelánea. Los titulares. En negrita. El diario de Tartacower, noticias de Inlirén en caída libre. En caída libre. Hoy todos nuestros personajes se nos caen. Rosolimo por las escaleras, Dinliren en el torneo que acaba de estrenar, porque recordemos que es el campeón del mundo, el chino, pero que desde que ganó el campeonato pues no se había dejado ver. Bueno, pues lo ha hecho en uno muy especial, que se llama Freestyle Chess Got Challenge, ¿no? Bueno, ¿por qué es especial? Porque se sortea, como propuso en su día Bobby Fischer en el ajedrez 960, ahora se llama Freestyle, se sortea el orden de la primera fila. Es decir, no se juega torre, caballo, alfil y la dama en su color, ¿no? Bueno, pues aquí que ha venido Dinliren, están los mejores, Magnus Carlsen, Firouzja, está Caruana. Bueno, pues fíjese qué resultado, ¿no? Ha hecho 0,5 puntos de 7 posibles. Todo 0 menos un 0,5. Claro, entonces la gente empieza a dudar de si Dinliren es el campeón verdadero, ¿vale? Ahí lo dejo. Bueno, y tenemos, lo hemos dicho al principio del programa, el concursito de la partida del siglo. Aquí tengo el juego.
Ahí tiene el juego, un juego de rol. Basado en la partida del siglo de Spassky Fischer. Del año 72. Está muy chulo, yo ya he jugado con él en casa. Y bueno, vamos a regalárselo a un oyente. Correcto. Siempre y cuando se comporte. No. Esto de a mí, no, ¿por qué a mí no? Suscribirse y hacer un comentario. Ya está, en cualquier plataforma, vamos a leerlos todos. Os Venga. suscribís, nos seguís, que nos hace mucha ilusión, y dejáis un comentario. Si es en positivo, si es generoso Cuenta doble. y adula a los responsables de este programa, pues mucho mejor. Venga, va. Ya está. Venga, sí. Y la semana que viene ya damos el premio, ¿no? Yo creo que ya está bien. Sí, 2 semanas. Sí. Podemos estirar, pero yo creo que sí. La semana que viene. La semana que viene, Venga, sí. va. La Perfecto. semana que viene, que será el programa número 14, Venga, hecho. pues hacemos el concurso y decimos, ¿y el ganador es? ¿Y si luego no es qué? No. Usted da. Venga, Será. Vale. Y en la elegante gran diagonal, el saludo de un personaje del mundo del ajedrez, que además nos propone una pregunta. ¿Qué toca? Pam, una voz femenina, le decía, Sí. ¿verdad? Con un tono así aflautadillo. Ay, ¿quién será? Estamos hablando de la organizadora internacional de la FIDE, jefa de prensa de la FEDA, Patricia Claros. Un saludo para todos vosotros, gracias por permitirme enviarles parabienes y bendiciones a todos los oyentes. Y nada, solamente quería decirles a todos los radiodientes, ¿qué opinan? ¿Podemos los ajedrecistas ser más visibles haciendo otras actividades que sean paralelas al ajedrez? Por ejemplo, ¿qué opinan de mi gran idea? A ver, karaoke chess. ¿Cómo? ¿Tú te atreverías a eso? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Karaoke chess. Karaoke chess. Pero ese girito último no me lo esperaba, Patricia. A mí me encanta, ¿eh? No sé, que levante la mano el oyente. Yo levanto la mano, vamos. Usted se imagina, ¿eh? Hacemos la gran quedada karaoke Que sí, chess que sí. hackeados. Que eso está hecho, Venga, Patricia. vamos buscando sitio. Te esperamos, gracias. Ay, gracias Patricia Claros. Y nosotros nos vamos corriendo. Hemos hecho el programa número 13. No le he preguntado nunca, ¿es supersticioso usted? No, la Yo verdad tampoco. debería serlo, pero no lo soy. Yo tampoco. O sea que... Y estoy tan feliz de no serlo. Y el programa ha salido perfecto. No, sí, a mí me ha gustado. Sí, iba a decir me ha gustado, pero me ha encantado. La semana que viene 14. 14. Adiós, tontorrón. Adiós. Buena semana. Adiós. Chao, chao. Adiós a todos. Os queremos. Adiós. Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego. Producido por Diario Sur, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández.